Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a esta tertulia en Ebro FM y en Antena Aragón, jueves y viernes, cuestiones de Zaragoza, cuestiones municipales que vamos a comentar. Siempre hay muchos temas con nuestros invitados de hoy. Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, buenos días. Hola, buenos días. Y José Miguel Rodrigo, concejal del Partido Popular, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a empezar hablando no de fútbol, porque para eso está Adrián después y sus contertulios, pero sí de la Nueva Romareda, de la Sociedad Nueva Romareda, porque recientemente además la alcaldesa de Zaragoza manifestaba, por un lado, su lógica preocupación, como todos los zaragocistas, por la situación deportiva del equipo, pero claro, ahí en estos momentos, y por ahí quiero comenzar, hay un compromiso de pago del Real Zaragoza de 10 millones de euros a la Sociedad Nueva Romareda, que se tendría que verificar antes de fin de año. Y queda muy poquito para que termine este 2025, ¿no? Vamos a empezar por ahí y vamos no a elucubrar, pero sí a preguntarles también que si no se diera ese pago, ¿qué sería lo que tendría que ocurrir? Porque el campo, ya vemos la Nueva Romareda como cada vez ha ido teniendo más participación pública. Elena. Bueno, hay que pensar que este es uno de los proyectos estrella del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, proyecto estrella para Jorge Azcón, proyecto estrella para Natalia Chueca. Nos dijeron que no iba a costar ni un euro a los zaragozanos. Nos dijeron también que es que el problema de que el Real Zaragoza no hiciese finalmente, no pagase las obras de la Romareda era porque se había hecho un recurso en el TACPA, y realmente el problema que había era que el Real Zaragoza no era solvente, no lo era en el 2015, no lo fue en el 2019, y ese era el problema del Real Zaragoza. Por eso ha habido que hacer lo que ha habido que hacer, ¿no? Que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han tenido que apoyar ese proyecto. Luego hay otra mentira más. Desde Vox dijeron que no entrarían en el acuerdo de la Romareda, y sin embargo al final votaban a favor. Y no solamente eso, sino que también han entrado en el Consejo de Administración de Nueva Romareda. Por lo tanto, vemos que nos han contado muchas mentiras, y yo creo que una de ellas es principal, y es el tema de que el Real Zaragoza era solvente. Y el Real Zaragoza nunca fue solvente. Y yo creo que siempre ha estado en la cabeza de este ayuntamiento que finalmente pondríamos dinero con el dinero de todos los contribuyentes, los zaragozanos y las zaragozanas, y al final con el dinero de todos los aragoneses, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo apoyar un proyecto de reforma integral de la Romareda que apoyar un proyecto que puede llegar a costar hasta 200 millones de euros, ¿no? Porque ya vamos por 177 millones, está también la cesión de suelo que puso si descontamos la cesión de suelo del Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, es un proyecto muy caro, que es muy caro porque se tiene en la mente que se juega aquí unos partidos del Mundial. Yo creo que supeditar un proyecto tan importante a que se jueguen unos partidos del Mundial, que no sabemos qué equipos van a venir, pero nos tememos que no vendrán precisamente los equipos más grandes del Mundial, por lo tanto no atraerán a tanta gente. Por lo tanto, estamos gastándonos mucho dinero en un proyecto como es la Nueva Romareda, cuando hay tantas necesidades en esta ciudad. Porque hay necesidades que cubrir en esta ciudad y no las estamos cubriendo para pagar un campo de fútbol, que podría ser una reforma integral de un campo de fútbol, que estaría muy bien, como se ha hecho en otras ciudades, y sin embargo nos estamos gastando un dinero que vamos a pagar desde el Ayuntamiento de Zaragoza, pero que se podía invertir en otras cosas, pero que es que estamos viendo que además el Real Zaragoza no está poniendo su parte, que son los 10 millones. Y claro, no nos dan confianza, ni desde el Gobierno de Aragón, ni desde el Ayuntamiento de Zaragoza, porque las palabras son confío, creo que pagará. Por lo tanto, yo creo que si no es el Zaragoza el que se hace no paga los 10 millones, seremos los zaragozanos y los aragoneses los que finalmente tengamos que poner el dinero. José Miguel. Sí, buenos días. Yo creo en principio que debemos ser, como decías tú, Elena, debemos ser conscientes de que queda todavía un plazo, queda un mes y pico, para que venza esa obligación que tiene el Real Zaragoza de poner esos 10 millones. Desde luego que la Romareda ha sido y es un proyecto estrella del Partido Popular, y hay que reconocer también, Elena, que cuando habláis desde la izquierda del proyecto de la Romareda es evidente que habláis desde la frustración. Y digo que habláis desde la frustración porque visteis cómo un juez anuló ese intento que inició en su día la izquierda para hacer un nuevo campo de fútbol. Y veis ahora que el Partido Popular, su promesa electoral y sus acciones en ejecución de presupuesto son una realidad. Decías, Elena, que prometía al Partido Popular que no iba a costar ni un euro para los zaragozanos la Romareda, y en eso tendríais que hacer vosotros una reflexión profunda, porque es precisamente como consecuencia de un recurso que puso Podemos esa obligación de
que había, de verdad, de que se hiciera esa aportación, pues se fue al traste, se fue al garete. Es decir, si Podemos no hubiera puesto ese recurso ante el TACPA, seguramente hoy estaríamos hablando de un plan de inversión muy distinto. Y respecto a si Vox entró o no en el Consejo de Administración, pues bueno, recuerda desde la izquierda la cantidad de tiempo que lleváis exigiendo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una mayor transparencia, una mayor participación de la oposición. Si no hay un consejero en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, os quejáis por falta de transparencia. Y si entra un consejero a la oposición, os quejáis de que un nuevo grupo político se sume a un proyecto tan importante como es la Nueva Romareda. Quiero recordar que, a diferencia de lo que pasó en tiempos pasados, en que la izquierda pretendía hacer ese campo de fútbol, el Real Zaragoza ya ha puesto 6 millones de euros. Y el compromiso es que la nueva sociedad, la sociedad recién creada, esté compuesta en un 33% por las dos instituciones públicas, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Real Zaragoza. Vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Decía al principio que todavía queda plazo, todavía queda un mes y pico para que el Real Zaragoza cumpla con esa obligación de aportar esos 10 millones a los que se comprometió en el Pacto de Socios. Bueno, a mí me gustaría que el señor Rodrigo nos explicase realmente cuál se piensa que es la izquierda, ¿no? Porque yo le quiero recordar que la denuncia al TACPA o el recurso al TACPA lo puso Podemos, que ya no tiene presencia en el Ayuntamiento de Zaragoza, no lo puso Zaragoza en Común. Cuando usted habla de la izquierda, parece que nos meta a todos ahí, y nosotros, desde luego, Zaragoza en Común votamos en contra, porque no queríamos estar dentro del Consejo de Administración, porque sabíamos lo que pasa. Si ya sabemos que estábamos dentro del Consejo de Administración, pero cuando le preguntamos nos da la misma poca información que nos dan ustedes, o sea que eso es así. Pero luego cuéntenos qué pasó cuando se puso el recurso al TACPA y cuál era la excusa que ponían entonces. La excusa que ponían entonces era que este recurso al TACPA había hecho que los bancos no confiasen en el Real Zaragoza, cuando sí que era un equipo que sí que era que estaba saneado económicamente, y que eso había hecho que no confiasen en el Real Zaragoza. Pero es que va pasando el tiempo y lo que estamos viendo es que el Real Zaragoza no puede hacerse cargo económicamente desde luego no de un campo nuevo, eso obviamente, pero es que no puede hacerse cargo ni siquiera de pagar los 10 millones que le pertenecen para formar parte de la Nueva Romareda, y que estamos pensando ya en un plan B de si vamos a tener que pagarlo desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno de Aragón. Seguir hablando del TACPA como un problema, o como que eso fue el problema por el que el Real Zaragoza no asumió la reforma o el nuevo campo de la Romareda, es realmente hacer trampas, y hacerles trampas a nuestros espectadores y a los ciudadanos, porque es que no es así. Es que eso no es así. El Real Zaragoza no era sostenible económicamente para hacer un nuevo campo, ni en el 2015, ni en el 2010, ni con Carlos Lapeta, ni con no sé quién, ni con no sé cuántos. No está saneado económicamente, tiene deudas, y si no las tuviese y estuviese bien económicamente, ya hubiesen pagado los 10 millones de euros y no tendríamos esta polémica de si os van a pagar o no lo van a pagar. Eso, Elena, son presunciones que estás haciendo. Decías que no sé, la izquierda, yo creo que lo que es la izquierda en realidad no lo sabéis ni vosotros. Tenéis una amalgama de partidos y una amalgama de colores dentro de esa coalición de izquierda, que yo creo que en realidad no sabéis, ni vosotros mismos sabéis lo que es la izquierda. Desde luego que el recurso de Podemos al TACPA fue determinante para cambiar el modelo de inversión en la Nueva Romareda. La promesa era que no iba a costar un euro a los zaragozanos, pero fuisteis vosotros, insisto, la izquierda, nosotros no, los que a través de un recurso en el TACPA, por favor, es que no tenemos la misma política, ni Podemos, ni Zaragoza en Común, ni el PSOE. Es que no tenemos la misma política. Hombre, por favor, a diferencia de lo que no tenemos la misma política. A diferencia y además, el proyecto de Zaragoza en Común no tenía nada que ver con lo que habla el PSOE. El Real Zaragoza ya ha aportado 6 millones de euros, que en el modelo vuestro, en el modelo de CHA y del PSOE, no aportaba ni un Bueno, pues ese modelo no es es del PSOE y de CHA, no de Zaragoza en Común. Lo que ocurre es que vosotros no queréis la Nueva Romareda. Hombre, claro que quería, pero no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y es ensuciar ahora mismo un debate que encima diciendo algo que es mentira. Y eso no es verdad. Demasiado bien planteado por la derecha para que vosotros os opongáis. Ya digo, habláis, yo creo, desde la frustración, porque si no se entiende. En vez de apoyar, en vez de apostar, pues dudáis ahora, por ejemplo, de ese plazo todavía no vencido de aportación del dinero por parte del Real Zaragoza. Estás dando ya por hecho, Elena, que no van a cumplir. No dudamos nosotros, dudamos nosotros, duda la alcaldesa, duda el consejero de Economía, de Hacienda, de Hacienda, Bermúdez de Castro, duda también en una entrevista.
sea, puede pasar. Esa duda está ahí, no es la culpa de la izquierda, también la derecha tiene dudas. Claro que puede pasar, pero hay que confiar en que no va a pasar. Si llega el 31 de diciembre y el Real Zaragoza no hace la política aportación, también es adelantarse. Sí, la política también es adelantarse a lo que te puede garantizo, ocurrir. Elena, que vamos pensando, que estamos pensando. Y habrá soluciones, no te preocupes que habrá soluciones. Pero desde luego, en primer lugar, lo que hay que hacer es confiar en la aportación que va a hacer el socio privado. Que recuerdo, que la audiencia lo sabe, que luego es que el que va a explotar el campo. Claro. Sí, sí. Socio privado, claro. Claro. Es que vamos a pagar, la ciudadanía vamos a pagar un campo y si al final tenemos que pagarlo entero, el dinero lo va a rentabilizar el Real Zaragoza. Por lo tanto, le estamos haciendo un súper regalo al Real Zaragoza con un montón de millones que podrían servir pues para no tener creo que estemos haciendo un súper regalo a nadie, creo que estamos ejecutando un proyecto de ciudad, un proyecto que va a permitir, aunque tú lo infravalores, Elena, a Zaragoza ser sede del Mundial 2030, y eso no son palabras menores, Elena. Bueno, ser sede del Mundial 2030, y se ha visto claramente, y hay estudios de que ser sede de mundiales no es síntoma de que vayas a ganar mucho dinero ni que la ciudad vaya a poder ingresar. El impacto económico no es mucho. De hecho, por eso se están ahora repartiendo los mundiales en diferentes países, porque han visto que cuando un mundial se hace en un país solamente, ese país lo que hace es invertir muchísimo en nuevas infraestructuras para acoger ese mundial, pero luego el dinero que recibe, el impacto económico que recibe no es suficiente, y por eso se ha decidido ahora ir repartiéndolo en diferentes países. Pero aún así, el impacto económico que puede haber en Zaragoza, de un proyecto si juegan de ciudad, tres equipos, tres partidos, no solo de una sede del mundial, que tiene más importancia de la que tú le das, sino de un proyecto de ciudad, un proyecto para los zaragozanos. Pero decir que para Aragón. ¿Y qué hacemos con una super Romareda preciosa, muy bonita, si tenemos un equipo en segunda división o tenemos un equipo en primera preferente? ¿Qué hacemos con ese campo? Otra vez. Conciertos, pero claro, yo lo pienso. Te instalas otra vez en el pesimismo, Elena. Voy a dar una idea. Vamos a pensar que el Real Zaragoza va a estar en primera división, desde luego. Pero ahora mismo, de verdad, mira, eso creo que es más posible, y lo siento mucho porque soy zaragocista, creo que es más posible que al final el Real Zaragoza pague los 10 millones a que el Real Zaragoza suba a primera. Desde luego, esa temporada no. Esa temporada, desde luego, no. No comparto tu pesimismo. Pero yo creo... Los escenarios negros, por supuesto que son posibles, yo no los comparto. Yo confío en que el Real Zaragoza va a hacer la aportación de los 10 millones y confío también en que el Zaragoza va a mejorar deportivamente, va a salvar la categoría, y tú y yo creo que siendo concejales veremos a un Zaragoza en primera. Hombre, ojalá. Lo de los conciertos, claro que estará siempre ahí. Claro, pero yo lo pensaba ayer lo pensaba en el tema de los conciertos, y sabemos que, por ejemplo, ahora ha tenido problemas el Bernabéu para hacer conciertos en Madrid por el volumen de la música y del ruido. Sabemos que la Romareda está enfrente de un hospital, por lo tanto yo creo que, y este tema del ruido es un tema que cada vez preocupa más a la ciudadanía, por lo tanto el pensar en la Romareda como un espacio de conciertos yo creo que cada vez es una posibilidad menor. Y yo decía, pero ¿por qué no pensamos, cuando hablamos de por qué no llegan los grandes conciertos o no están llegando grandes conciertos a Zaragoza, porque no tenemos una Romareda? Bueno, tenemos la Feria de Muestras. Yo recuerdo, yo vi a Madonna en la Feria de Muestras, yo he estado en festivales de música en la Feria de Muestras, y ahora mismo tenemos una Feria de Muestras muy infrautilizada. Está muy infrautilizada. Bueno, yo creo por lo tanto, podríamos pensar en la Feria de Muestras como un espacio de conciertos. Podríamos al otro día de la Feria de Muestras. Sí, perdón. Sí, no, termina. No, quiero decir que estamos hablando de la Romareda, hay que pensar en la Romareda como un estadio de fútbol, como un proyecto de ciudad, para un Real Zaragoza en primera y como sede del Mundial 2030. Todo lo que no sea eso, todo lo que sea sospechar o agitar el fantasma del miedo en la ciudadanía, yo creo que es hacer un flaco favor, no solo al ayuntamiento, a la ciudadanía, sino también al Real Zaragoza y a su situación deportiva. Por cerrar este tema, también la alcaldesa dijo que no se planteaban conciertos en el modular, y ya hay uno preparado para junio del año que viene. Nada más voy. Bueno. Las situaciones se van ajustando en función de las circunstancias. Que no es una crítica, que vengan conciertos, en principio está bien. Bueno, en el modular al menos no hay ningún hospital al lado. Cercano. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y vamos a cambiar a un tema muy importante. Me van a permitir una pequeña introducción, porque vamos a hablar de los pliegos de la contrata del autobús, que ya lo sabemos, creo que son más de 300 folios de pliegos, que es la contrata más importante. Y en mi introducción solo quiero decir una cosa. Los que seguimos la información municipal, durante varias semanas, casi en cada comparecencia de la alcaldesa, se le preguntaba
¿cuándo van a salir los pliegos? Llegó un momento que es verdad que una sonrisa en la boca, Natalia Chueca decía, pero ¿por qué tanto interés? Hombre, yo pensaba, claro que hay interés periodístico, político, municipal y social por esta contrata. Así que va a ser primero, ya que tenemos aquí el señor Rodrigo, el que nos diga, ya sé que es todo muy amplio, pero sobre todo a la audiencia le va a interesar. ¿Cuáles son las principales novedades que llevan esos pliegos? Y luego entraremos también en esos 1.100 millones de euros y cuál puede ser la repercusión que tenga en los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues en realidad todo el mundo tiene que entender que hacer unos pliegos de la complejidad técnica, jurídica y económica de los pliegos del BUS, la principal contrata del Ayuntamiento de Zaragoza, lleva su tiempo. Ha habido un equipo multidisciplinar del que forma parte, que hemos tenido reuniones, yo creo que más de 20 reuniones, en las que se han abordado absolutamente todas las cuestiones técnicas, jurídicas, económicas posibles en relación con los pliegos. Y luego ha habido una cosa muy importante también que hemos hecho desde el Gobierno de Zaragoza, que ha sido reunirnos con todos y cada uno de los distritos. Hemos tenido multitud de reuniones con asociaciones, con vecinos, en juntas municipales, para recabar la información de los vecinos, para escuchar sus peticiones y para trasladarlas en la medida de lo posible y dentro del marco del contrato para llevarlo a los nuevos pliegos. Esto ha llevado su tiempo. Ha sido, insisto, una tramitación compleja y luego se dio al final una circunstancia un tanto especial y era que se estaba negociando el convenio de los trabajadores de Avanza. Ahí yo creo que el equipo de gobierno tuvo la sensibilidad suficiente de esperar a que se alcanzara ese acuerdo entre la empresa y los trabajadores para impulsar definitivamente el proceso de licitación del bus. Ahí recuerdo, Elena, que vosotros estuvisteis con un pie en cada lado. Por un lado queríais votar una cosa pero votasteis otra, os dio apuro al final dar la espalda a los trabajadores e hicisteis un juego malabar del que yo creo que resultasteis un poco perjudicados, si me permites una expresión suave. Por tanto, el retraso en los pliegos del bus pues no tiene otra explicación. La complejidad técnica, la sensibilidad y sobre todo dar apertura a la ciudadanía y a las asociaciones, tejido asociativo, empresarial, etcétera. Bueno, es curioso porque desde el Partido Popular, cuando tardan en presentar unos pliegos, ¿no? Que yo recuerdo que ya la señora Chueca, cuando estaba presentando a las elecciones, cuando estábamos haciendo la campaña electoral, ya decía que estaban al caer los pliegos, ¿no? Y cuando ellos los presentan tarde es un problema de que es muy complejo, de que han trabajado mucho. Cuando los demás presentan algo tarde es que no tienen ni idea, no saben trabajar. Bueno, las cosas a veces, pues es verdad, efectivamente se tardan. Yo creo que tardar con estos pliegos del autobús, que evidentemente son muy complicados, bueno, pues es una cosa normal, pero yo creo que debería haber sido uno de las primeras lo primero que tendrían que haber puesto a trabajar el Ayuntamiento de Zaragoza y sin embargo no ha sido así. Y evidentemente es verdad que se presentó que a la espera de que esos pliegos llegasen a tiempo, coincidió con la negociación de los trabajadores de Avanza, y los trabajadores de Avanza nos dijeron, por favor, votad en contra porque necesitamos ese tiempo y queremos que el nuevo pliego sea cuando ya tenemos el convenio cerrado. Nosotros evidentemente apoyamos eso y por lo tanto no se presentó un mes más tarde en los pliegos, pero lo más curioso es que votamos que se esperase a presentar los pliegos a que tuviese el convenio, pero sin embargo no han anexado el convenio al pliego de del autobús, algo que preocupa mucho a los trabajadores de Avanza, ¿no? Porque sería necesario haberlo anexado. El convenio es de aplicación, se anexe o no, que desconozco ese extremo, si está o no anexado. No se ha anexado. El convenio es aplicable, independientemente de que esté o no anexado, con lo cual la preocupación de los trabajadores yo entiendo que no está justificada. No, la cuestión es que dice que en el pliego que hemos podido leer y que hemos estudiado, lo que dice es que en todo caso, si no hay un convenio o no se remitirá a el convenio del sector, ¿no? Eso es más o menos es lo que viene a decir el pliego, ¿no? Entonces nos preocupa que no se haya anexado una vez que ya se ha esperado a que el convenio esté cerrado y que la negociación esté cerrada. ¿Por qué no se ha anexado este convenio a los pliegos, ¿no? Es una preocupación, Elena, que tienen los trabajadores y trabajadoras. Que si el convenio es de aplicación,
se aplicará, esté o no anexado al Bueno, pliego. pues eso tendréis que tranquilizar a los trabajadores y dejárselo claro. Pero por otra parte estamos hablando de, la verdad que un precio muy disparado de este pliego. Hablamos de 1.186 es el coste del servicio. de Es que lo que no euros, se puede, más un valor de contrato de 3.298 millones lo que no de se euros. puede 3.298 millones que de no euros. se puede Déjame es- hablar, Javier, por favor. lo que no se puede, Elena, es A ver. prestar. Déjame hablar. Vamos a ver, te han preguntado sobre las mejoras que tenía Las novedades, este sí, pliego, las ¿no? Las mejoras. novedades de este pliego, y las novedades que hemos encontrado en Zaragoza en Común en este pliego son muy pocas, porque realmente desde el equipo de gobierno decían continuamente que el pago por kilómetro era un error, que había sido un desastre, y sin embargo al final han tenido que hacer Que ha pago habido un por debate kilómetro. pero al principio se dijo que no, Claro, que iba a ser más flexible. Claro, que no. porque el estudio Target lo que les dijo es que no se podía hacer. El estudio Target, que es el estudio que pidieron para hacer el pliego, ¿no? Y les dijeron desde el estudio que no se podía hacer de otra manera, ¿no? Que era la manera de hacerlo y que había que hacerlo así. Pero no solamente eso, sino que es que además, desde el grupo muchas veces echaron pestes y dijeron cosas malignas de este pliego, y sin embargo luego vemos que la mayoría de las características, la mayoría de la puntuación de este pliego tiene la misma puntuación que los pliegos anteriores, en cuanto a la calidad de los autobuses, en cuanto a la calidad del servicio. Por lo tanto, no ha cambiado prácticamente en nada. Yo en eso no Lo que puedo sí que estar- ha cambiado y no vemos puedo estar- es la cláusula Ahora iremos 4.5, con que sí. que lo que hace que es garantizar que la empresa siempre tendrá beneficio. O sea, si suben los costes, si bajan la presencia si hay menos viajeros, o si estamos en una crisis, hay una cláusula por la que ese dinero siempre será sufragado por los zaragozanos y por las zaragozanas, por el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es lo que nos hemos encontrado en este pliego. Lo que no se puede, Elena, gracias Vicente, lo que no se puede, Elena, es pretender, como pretendéis, una mejora cualitativa importante en la prestación del servicio urbano de bus y luego decir que el servicio es caro. Lógicamente, si el pliego tiene un valor estimado de contrato elevado, es precisamente porque ha habido muchas mejoras. Es una contradicción en sí misma lo que dices de que apenas hay mejoras y por otro lado se ha encarecido mucho el coste del servicio. Respecto a la retribución. Pues explícanos por qué se ha encarecido. Respecto a la, ¿Y cuáles son las mejoras? Pues se ha encarecido porque ha aumentado un 14% el número de kilómetros que va a prestar la operadora, porque se contemplan 15 millones de kilómetros adicionales durante la vida del contrato, que como sabes son 10 años con una prórroga de 5 años más, y además, y esto es importante, se matiza el riesgo operacional que se traslada a la operadora y además se le traslada al riesgo tecnológico. Es decir, vamos a tener un servicio de bus urbano con tecnología de última generación que no le va a costar un euro a los zaragozanos porque ese riesgo tecnológico se ha trasladado a la contrata. Se va a mejorar la accesibilidad en las paradas, se mejoran las frecuencias, se mejoran los tiempos de recorrido, Elena. Se va a electrificar la flota en el año 2036, pues toda la flota va a ser una flota eléctrica. Estamos hablando de 328 autobuses, creo recordar, que van a ser 100% eléctricos y que va a mejorar muchísimo la calidad del aire en la ciudad de Zaragoza. Se va a poner también como mejora este servicio a demanda de los hospitales para las personas mayores que van a aprovechar las paradas que ya existen en la ciudad. Se van a crear itinerarios ad hoc para que aquellas personas mayores principalmente que vayan a los hospitales puedan utilizar este servicio. Las mejoras del pliego del bus son muchas y muy importantes. Insisto, no podemos decir que no hay mejoras y a la vez decir que se ha encarecido mucho el coste del servicio. Bueno, evidentemente no va a costar lo mismo el servicio que costaba cuando hicieron el otro pliego. Evidentemente la vida ha subido, pero de lo que estamos hablando es que, como decía antes, en el cuestión de billetaje, por ejemplo, si los autobuses van vacíos, el coste de que ese autobús va vacío, los autobuses, lo que no se haya invertido, o sea, lo que no se haya gastado en billetes, lo tendremos que pagar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ver, el operador tiene obligación de estimular la demanda. Pero sobre todo, nos preocupa también el informe de intervención, ¿no? El informe de intervención que decía que no hay dinero para pagar, no hay un presupuesto para pagar todo este desembolso, ¿no? Por lo tanto, nos tememos que va a haber recortes en demás servicios, que ese es el problema, que podamos encontrar recortes en los demás servicios, que pueda subir el billete del autobús, y ya ha subido, ha subido el billete del autobús este año, y volverá a subir, porque si no es imposible, no vamos a poder pagar el billete que recordemos está subvencionado. Por eso, sí, pero no vamos a poder pagar este pliego, y luego también hay que pensar en la situación económica en la que se
se enfrentan el ayuntamiento en los próximos años. No es solamente el dinero de la Romareda, no solamente son las certificaciones, por ejemplo, que no se ha pagado el servicio desde el mes de agosto a Avanza. Nos espera un 2026 muy complicado económicamente hablando este ayuntamiento, por eso, por las certificaciones, porque ahora mismo lo que estábamos pagando antes del servicio del bus y del servicio de tranvía eran 100 millones, ¿vale? En conjunto de los dos, ahora vamos a pagar solamente 100 millones en el 2026 por el servicio de bus. Por lo tanto, económicamente, Elena, sufragar todo esto va a tener que ser... En el 2026 no, porque el primer año completo de contrato va a ser el 27. Perdón, me he equivocado. Va a ser el primer año de esos 10 millones. Y lo que estamos haciendo ya es intentar avanzar, agitando el miedo una vez más por tu parte, avanzar una planificación presupuestaria que lógicamente estoy seguro que la consejera Solans pues aplicará el principio de eficiencia en lo que es la captación de recursos y en la asignación de los gastos, con lo cual decir que no va a haber dinero, que la intervención dice que no hay dinero y que no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones, es decir mucho y además con muy mala fe, porque no es cierto, porque no tenéis base alguna para decir que no vamos a tener dinero. Bueno, yo no lo he dicho, lo ha dicho el interventor del Ayuntamiento de Zaragoza. No ha dicho eso. El interventor lo pone clarísimo, Javier, y lo sabes perfectamente. Ha dicho que hay que aplicar el principio de eficiencia. La planificación y el principio de eficiencia va a suponer subir los impuestos y no va a suponer subir los impuestos a los que más tienen. Ese es el problema. Porque el problema es que este partido, PP y Vox, están negociando continuamente la bajada de impuestos y bonificaciones a los que más tienen, como son a las grandes empresas, a las personas que le dan 2 o 3 viviendas. Se está pactando por lo tanto, ¿de dónde van a sacar el dinero? De los impuestos de todas las clases trabajadoras. La política del equipo de gobierno es la no subida de impuestos. Bueno, pues no quedará otro remedio, porque de alguna manera habrá que pagar o nos tendremos que endeudar. Es la reducción de la deuda municipal, no subida de impuestos. Pues nos tendremos que endeudar, va a ser imposible. De deuda municipal e incremento de las inversiones. Cosa que, por supuesto, no hizo ninguna de las tres Zaragoza en Común cuando gobernó el ayuntamiento. Nos quedan pocos minutos y mira, hay una cuestión ya que es viernes, que el debate ha sido muy interesante y tal, pero ya que es viernes, este nuevo pliego va a contemplar que cuando vayamos a las marquesinas de los autobuses, todos los zaragozanos, y veamos 3 minutos, sean realmente 3 minutos. La idea es que sí, Por eso. Hay una mejora tecnológica importante. Y he dicho anteriormente... La alcaldesa se refirió a ello también cuando presentó los pliegos. Sí. He dicho que el riesgo tecnológico se traslada al operador y por tanto el Ayuntamiento de Zaragoza podrá exigir al operador que se cumplan sobre todo las previsiones en paradas, marquesinas, etcétera. Sí. Bueno, a mí lo que me preocupa es que evidentemente desde el Ayuntamiento de Zaragoza lo que querrán dar es el mejor servicio público y eso no tengo ninguna duda y que querrán que eso funcione, pero luego cuando dice se le demandará a la empresa que esto se cumpla y que si no, pues se pueden pagar, es una obligación contractual. Sí, pero las multas son ridículas en realidad que se le ponen a la empresa si no cumple con los pliegos, porque vemos por ejemplo que son multas de 2 euros por cada 10.000 euros del pliego, por lo tanto podría suponer saltarse, por ejemplo, que no dar bien el servicio de información en las... Antes de poner multas, serían 130 euros al mes, 138 euros al mes, lo que supondría. Primero, está el cumplimiento del contrato, que hay que presumir la buena fe del contratante, en este caso del operador. Yo la presumo, pero ahora mismo no lo están cumpliendo. Segundo, hay una vía previa, que es exigir el cumplimiento del contrato por parte del ayuntamiento. Y ya la tercera opción sería la que dices tú de las multas, que te vuelves a poner otra vez en el peor de los escenarios y vuelves otra vez a agitar el fantasma del miedo. No, yo quiero que, como preguntaba Vicente y como se preguntan todos los zaragozanos y zaragozanas que utilizan el transporte del bus, lo que quieren es saber si la información que van a ver en las paradas del autobús va a ser real a partir de ahora, porque ahora no lo está siendo y eso va a funcionar. Sí. Y si no funciona, ¿qué es lo que va a pasar? La respuesta ¿Qué es lo que va a hacer el equipo de gobierno? Y eso será a partir de la entrada en vigor de los nuevos pliegos. Bueno, pues y si no funciona, se aplicará el contrato y la primera medida es exigir el cumplimiento del contrato. Que nos queda muy poquito tiempo y quiero ir a la información de servicio. Y más teniendo aquí al señor Rodrigo, concejal delegado de movilidad. Ha habido una incidencia en el tranvía, en la zona de Valdespartera, de desayuno con diamantes. Lo hemos comentado, nos lo ha comentado la policía local en nuestro informativo por actualizar ahora mismo para todos los ciudadanos. Ahora mismo sí, el tranvía está funcionando en bucles por una incidencia en Valdespartera. Parece ser que un camión ha chocado con una catenaria con el cable.
Eso es. Se ha establecido un sistema de buses alternativos y se piensa que la avería va para largo. No puedo concretar hasta cuándo vamos a estar funcionando así en bucle con autobuses, pero en principio la información que nos pasan de la sociedad del tranvía es que la avería va para largo. Claro, porque se trata del cable, de la catenaria. Sí, ¿no? sí, así es. Poste, ¿vale? Es el cable y esto, bueno, va a complicar, sin duda. Ahora mismo hay servicios, me imagino, ya de autobús. Sí, y el tranvía está funcionando de Romareda a la Avenida Academia. De Romareda. Avenida Academia funcionando y el resto con buses alternativos. Bueno, pues sobre todo para los vecinos de Zaragoza y especialmente los de Valdespartera. A los de les afecta a los de Valdespartera, básicamente. Claramente, ¿no? en la movilidad de este viernes borrascoso. Nos ha anunciado la EMED con la borrasca Claudia. No sé si quieren añadir algo. Estamos en la prórroga. Como viene Café con Goles, estamos en prórroga. ¿Quieren añadir algo de este pliego del bus? Es verdad que entrará a partir de 2027. Claro. Entonces se verá también la mejora en las frecuencias, ¿no? Claro, ahí se van a ver las mejoras con la entrada. Eso es lo que todos esperamos. Con este nuevo pliego tan demandado por toda la ciudadanía, por la izquierda y tan trabajado por el equipo de gobierno, lo que va a venir con su entrada en vigor van a ser todo mejoras. Yo haría un llamamiento a la ciudadanía, que no escuchen a la izquierda con esa agitación. Vaya, del fantasma del miedo. Vaya, no, fantasma del miedo no. Nosotros estamos para controlar y para vigilar. Y ya sabes, Javier, que lo que hacéis bien siempre lo reconocemos. Si lo hacéis bien, os lo reconocemos. Estáis suponiendo que todo lo que puede ir mal va a ir mal. No, y eso no en va absoluto. A ser así. Lo que pasa es que vemos lo que está sucediendo y ya está. Y sobre todo tenemos una preocupación, llevamos una comparecencia para esta semana en la comisión para que nos explique, o el señor Rodrigo, la señora Gaudes, que nos expliquen realmente las dudas que tenemos sobre este pliego, porque son muchas las dudas que tenemos sobre este pliego y queremos que nos las expliquen y que nos las cuenten claramente, porque es un pliego muy extenso, ha costado mucho el estudio de este pliego, igual que a ellos les ha costado hacerlo. Hemos tenido que estudiarlo muy profundamente, lo llevaremos a comisión, tenemos muchas preguntas, a ver si son contestadas por este equipo de gobierno y veremos si seguiremos vigilantes. Y lo seguiremos comentando aquí, que se nos acabó el tiempo. Muy bien. José Miguel, Rodrigo, Elena, Tomás, gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por su atención. Se quedan con la mejor programación. Buen fin de semana. Hasta el lunes.